Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy, pues, con mi compañera Manuela Osorio, quien les habla Juliana Osorio, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el informe que llevamos a cabo de la práctica de optometría funcional y clínica. Todo esto con el propósito de compartir cada uno de los procesos y de qué manera nos sirvieron para nuestro desarrollo profesional más adelante. Inicialmente teníamos como objetivo general aprender nuevas técnicas que nos iban a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo profesional, pero de manera específica las que más trabajamos fue la queratometría y la refracción. Y de todas formas tuvimos en cuenta todo lo que fue toma de agudeza visual, la de acomodación, además de eso tuvimos en cuenta algunos tests motores. Todo eso, digamos, lo que queríamos hacer era un complemento para poder empezar a generar diagnósticos diferenciales. Puede ser cuando eran diagnósticos motores, cuando eran diagnósticos refractivos, también cuando eran diagnósticos acomodativos. Todo esto, digamos, aquí fue el punto donde nos dimos cuenta de qué sirven o cómo se implementarían cada uno de estos test, pero no de una manera individual, sino de una manera conjunta. ¿Por qué? Porque a veces veíamos alterados en algunos momentos veíamos alterados los test acomodativos, pero no los podíamos comparar con los vergenciales, pero pues ya en este momento vimos como una unión de todas estas pruebas nos llevan a un diagnóstico más efectivo. Entonces, acá realmente lo que hicimos fue hacer estas pruebas así con nuestros compañeros, con la idea de sacar finalmente una conclusión de cómo se comportan cada uno de estos test en cada uno de nuestros compañeros y poder sacar un diagnóstico. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco cómo se llevó a cabo la práctica. Fue durante un mes en 4 espacios. La idea allí fue que el profesor, con la ayuda del profesor y guiados por él, pues pudiéramos llevar a cabo cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a explicarles un poco de cómo se realizó. Bueno, muy buenos días. Ahora yo les voy a hablar de los métodos y los materiales que se utilizaron en las prácticas. Primero hablamos de los materiales. Entre los materiales encontramos lo que es el retinoscopio, que es el que tenemos acá. Encontramos la montura de prueba, cartillas de visión lejana como de visión próxima para la toma de agudeza visual, los oclusores para hacer cover test, la caja de prueba para la refracción, el queratómetro de Helmholtz y la reglilla de Krinsky. Bueno, los métodos. Hicimos principalmente lo que es refracción, keratometría y cover test. La refracción se llevó a cabo tanto refracción estática como refracción dinámica. Para la estática se utilizaron dos técnicas, la técnica esfera por esfera y esfera por cilindro. Y para la dinámica se realizó por medio de la retinoscopía de Nott para realizar el lag de acomodación. Por otro lado, tenemos lo que es la queratometría, que se realizó con el queratómetro de Helmholtz, que es este que tenemos aquí en pantalla, que se encarga de medir ambos meridianos a la vez. Y además de esto, en las prácticas también se aprendió la teoría del lente ortogón, que es para aumentar el rango del queratómetro. Lamentablemente, esta no la pudimos llevar en práctica, ya que ninguno de los compañeros o de las personas evaluadas tenían córneas o lo suficientemente curvas o lo suficientemente planas para utilizar esta técnica. Y por último, tenemos lo que vendría siendo el cover test, que a los compañeros evaluados se le hizo tanto cover test alternante como cover and cover. Esto para verificar si había presencia de endoforias, exoforias o si ya los compañeros eran ortofóricos. Vamos a continuar entonces con el marco teórico de las prácticas. En el marco teórico dice que a continuación les voy a hablar de 2 técnicas hacia las cuales estuvo dirigida principalmente la práctica. Esta práctica estuvo dirigida principalmente hacia la retinoscopía estática. ¿La retinoscopía estática en qué consiste? Dice que es una técnica objetiva para investigación, diagnóstico y valoración de efectos refractivos. Esta es una técnica objetiva, ya que se realiza en la realización no interviene la participación de manera activa del paciente. Me explico un poquito. Es decir, nosotros no vamos a contar con la opinión del paciente, es decir, no le vamos a preguntar, ¿usted ve mejor aquí o mejor allá? No, aquí es lo que nosotros podemos observar en el paciente. Entonces, ya que el único que participa somos nosotros, entonces por eso le llamamos una técnica objetiva. El procedimiento consiste en observar el movimiento del reflejo procedente de la retina del paciente y colocar lentes hasta que se logre neutralizar el movimiento. Como principio óptico, esta técnica tiene que se usa un retinoscopio de banda. Se trata de un aparato constituido por una fuente luminosa cuyos haces de luz pasan luego por una lente condensadora, cuyos rayos salen paralelos hacia la pupila del paciente. Consta también de un visor a través del cual se observa el reflejo rojo procedente de la retina. Aquí el objetivo de la retinoscopía es localizar el punto remoto del ojo del examinado y ubicarlo en el mismo plano del retinoscopio a través de la interposición de lentes. El punto remoto es el punto, como podemos ver acá, aquí podemos en esta imagen, podemos visualizar como más fácil lo que les estoy hablando. Entonces, el punto remoto es el punto más lejano que uno es capaz de ver nítidamente, sin poner en marcha la acomodación, y es el que permite reconocer óptimamente a cada efecto refractivo.
¿Qué quiere decir? En esta parte es donde nosotros podemos saber si el paciente es miope, es hipermétrope, o si, digamos, cómo se comportan estos reflejos, es lo que nos da la evidencia de qué defecto refractivo tiene el paciente. Cuando hablamos de reflejos con, estamos hablando de personas hipermétropes, y cuando hablamos de reflejos contra, estamos hablando de personas miopes. Con es que la luz y el reflejo van hacia la misma dirección, y contra es que van al contrario. El reflejo va para una parte y la luz va para otro. En el miope, el punto remoto está situado entre el explorador y la retina del paciente, ya que es un ojo que cuenta con una potencia excesiva. Y en el hipermétrope, los rayos focalizan en el punto virtual situado detrás de la retina, ya que los rayos salen divergentes del observador. Explico aquí un poquito esta parte. Cuando estamos hablando de una persona hipermétrope, vamos a encontrar que el punto donde, digamos, focaliza es detrás de la retina. Y cuando estamos hablando de un miope, estamos hablando de que el punto remoto focaliza por delante de la retina. Como les venía hablando mi compañera de la refracción, yo les voy a hablar un poquito de los tipos de reflejo que podemos encontrar en el momento en el que estamos realizando este examen. Tenemos tanto sombras con como sombras contra. Las sombras con son aquellas que llevan la misma dirección que tiene el retinoscopio o la banda del retino. Estas las podemos encontrar tanto en ojos hipermétropes como en ojos hemétropes e incluso en ojos miopes, pero siempre y cuando estos tengan un valor o el valor refractivo de estos sea menor a la distancia de trabajo que se tiene que compensar. Y esto es importante tener en cuenta que para neutralizar una sombra con se necesitan lentes positivos. Y por otro lado tenemos las sombras contra, que son las que van en sentido contrario a la banda del retinoscopio. Este siempre se va a observar en ojos miopes con su punto remoto entre el explorador y la retina del paciente, por lo que requiere de lentes negativos para su neutralización. En esta parte de los reflejos influye tanto la velocidad, el brillo y el grosor del reflejo para determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de neutralizar el defecto refractivo. Cuanto más veloz, más intenso y más ancho, se dice que más cerca está el examinador de neutralizar dicho reflejo. Es importante recordar que la distancia en la que se realiza la retinoscopía, llamada distancia de trabajo, se tiene en cuenta al realizar la retinoscopía del paciente, ya que el inverso o el equivalente dióptrico de la distancia se sumará algebraicamente al final de la refracción al valor en el que neutralizamos. Esto con el fin de compensar esa distancia y que no hayan alteraciones en la fórmula del paciente. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los pasos para poder realizar esta técnica. Como les decía ahorita mi compañera, se usa una distancia de trabajo. Esta distancia de trabajo equivale a 50 centímetros normalmente, la cual se condensa con un lente de 2. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es dividir esa distancia sobre 100 y esto nos va a dar 2. Cuando digamos tenemos 40, lo que podemos hacer es que la dividimos en 100 y ahí nos va a dar el resultado, el valor del lente que necesitamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los pasos. Importante que el consultorio tenga una iluminación ambiente. Debe estar baja con el fin de observar mayor contraste en el reflejo y ayudar a la dilatación pupilar. Por otra parte, la distancia de trabajo son 50 centímetros, como ya les explicaba ahorita, y se usa un lente positivo de +2, es decir, la compensación de la distancia, que se llama el RL. Los lentes, al interponerlo, pueden sostenerse con una montura de prueba. Es necesario tener la montura de prueba para ir intercambiándole a los pacientes el lente y así poder, digamos, hacer de una manera más efectiva la prueba. Por otra parte, el ojo examinado debe permanecer emborronado con un lente aproximadamente de 2 dioptrías y mirar no inferior a 3 metros, con el fin de mantener controlada la acomodación. Al neutralizar el reflejo con el retinoscopio, el lente que queda interpuesto delante del ojo del paciente es el valor del defecto refractivo que tiene el paciente. Ya sabemos que cuando estamos hablando de lentes negativos, estamos hablando de personas miopes, y cuando estamos hablando de lentes positivos, estamos hablando de personas hipermétropes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dentro de la revisión que hacemos nos encontramos con una persona que tiene reflejos contra, entonces empezamos a poner lentes negativos. Cuando encontramos unos reflejos con, empezamos a poner lentes positivos. A la hora de realizar retinoscopía, se hace por 2 técnicas, ya sea esfera por esfera o esfera por cilindro. Aunque en la actualidad la que más se usa es esfera por cilindro, ya que esta pues, nos ofrece de manera inmediata la fórmula que el paciente está necesitando. Entonces, pues esto facilita y agiliza el proceso. Por otra parte, en el caso de las ametropías esféricas, con el mismo lente se neutralizan los 2 meridianos principales del ojo, en el cual, en el caso del astigmatismo, es necesario neutralizar un meridiano colocando el lente esférico y luego neutralizar el meridiano a través de anteponer lentes planos cilindros. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando de personas con astigmatismo, es decir, que necesitan esfera y cilindro, lo que necesitamos es, primero que todo, neutralizar el meridiano más positivo para poder pasar a neutralizar el meridiano más negativo. Entonces, en caso de que de pronto nos encontremos que al neutralizar
primero el meridiano y dijimos, no, este es el más positivo, pero resulta que pasamos al siguiente y pues aparece que el otro meridiano es el más positivo, entonces lo que hacemos, olvidamos el anterior y empezamos a neutralizar el siguiente. La idea del proceso es hacerlo uno por uno. Bueno, como ya mi compañera les terminó de explicar un poquito sobre la refracción y damos por terminado el marco teórico de refracción, ahora vamos a hablar un poquito del marco teórico de queratometría. Se dice que la queratometría es aquel examen optométrico que permite al examinador obtener información sobre los rayos de los meridianos principales de la córnea para así tener como un indicativo de la curvatura corneal de las diferentes córneas de los pacientes. Esta es una prueba muy sencilla y cómoda para el paciente, ya que su única función es poner atención a un punto fijo en el centro del equipo y a continuación el especialista va a colocar el equipo de tal manera que el paciente se apoye cómodamente ajustando el ocular y a través de este se va a observar el ojo derecho y luego el izquierdo del paciente. Como la refracción, la queratometría también tiene un principio óptico. De hecho, tiene dos principios ópticos. El primero son las imágenes de Purkinje, que esto lo que permite es que el queratómetro va a emitir una luz, esta luz se va a reflejar en la córnea y se va a regresar al queratómetro. Entonces, el primer principio óptico de la queratometría serían las imágenes de Purkinje. Y por otro lado, tenemos el segundo que vendrían siendo los prismas de Walastro. Se dice que el queratómetro en su interior, o este queratómetro en su interior, cuenta con dos prismas, un prisma base externa y un prisma base superior. Esto con el fin de que la imagen reflejada por el queratómetro, que es regresada por la córnea, llegue a los prismas y se desdoble y forme una mira real, que es esta que tenemos aquí, y dos miras o dos copias de la mira real. Esto para evaluar tanto el meridiano horizontal como el meridiano vertical de la córnea del paciente. Bueno, entonces ahorita, bueno, ya les hablé de qué es la queratometría, qué es el principio óptico. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo realizar la queratometría con el queratómetro de Helmholtz. Lo primero que se debe hacer es que se utiliza con una iluminación ambiente atenuada, una buena posición por parte del paciente y el correcto contacto de las miras. Entonces el procedimiento cuenta con 6 pasos principalmente. El primero es el ajuste, que es que el examinador va a enfocar con las miras, con el ocular del queratómetro, va a ajustar su defecto refractivo para que éste no influya en los resultados de la queratometría. El segundo es calibrar, que va a hacer que tanto el queratómetro como el paciente esté derecho y va a ajustar el tambor derecho y el izquierdo en 44 dioptrías. Tercero es ubicar al paciente. El cuarto es alinear, que es que con los 2 taches que cuenta el queratómetro va a alinear los cantos externos del paciente para que esté en una posición adecuada. El quinto es la focalización de las miras. Y por último, es el contacto de las miras que se hace a través de los 2 tambores que tiene en ambos lados el queratómetro. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito del lente ortogón, debido a que la queratometría o el queratómetro únicamente cuenta con un rango de 36 dioptrías, siendo el más bajo, y 52 dioptrías el más alto. Es necesario que el examinador tenga otras alternativas porque pues no todas las córneas están en este rango. Entonces se dice o se utiliza la técnica del lente ortogón, que esta consta de anteponer un lente en la parte delantera del queratómetro. Se utilizan de 2 maneras, para las córneas más curvas, o sea, mayores a 52 dioptrías, y para las córneas más planas, o sea, menores a 36 dioptrías. Para córneas más curvas se va a anteponer un lente de más 1.25 y a esto y al resultado, entonces, se antepone el lente de más 1.25. Se contactan las miras y en el número en el que se contactan las miras se le va a sumar 9 dioptrías. Y entonces con las córneas planas es algo similar, pero en este caso se va a anteponer un lente de -1 y al valor o el resultado que dé del contactar las miras se le va a restar 6 dioptrías. Entonces esto es con el fin de ampliar el rango del queratómetro y lograr cubrir córneas, ya sabemos, menores a 36 y mayores a 52 dioptrías. Bueno, entonces en este momento vamos a hablar un poco sobre los resultados obtenidos durante el proceso de la práctica. Entonces acá, como podemos ver en esta tabla, lo que nosotras hicimos fue que consignamos cada uno de los resultados para poderlos más adelante comparar. Acá encontramos por lo menos resultados muy diversos. En nuestro primer compañero encontramos que cuenta en el ojo derecho astigmatismo hipermetrópico compuesto y en el ojo compuesto contra la regla, y en el ojo izquierdo encontramos que está contra la regla. Como de pronto, para que no se nos olvide, para acordarnos, cuando estamos hablando de compuesto contra la regla y con la regla, cuando estamos hablando de con la regla, es que el meridiano horizontal es el meridiano más positivo. Cuando estamos hablando contra la regla, es que el meridiano vertical es el más positivo. Por otra parte, encontramos nuestro segundo compañero. Entonces, acá también encontramos astigmatismo miópico compuesto contra la regla en ambos ojos. Acá también otro con astigmatismo hipermetrópico simple. Este ya es simple porque, digamos, tenemos la diferencia de que sea compuesto o sea simple. Cuando estamos hablando de simple es porque uno de los meridianos neutraliza en retina y el otro detrás o delante de la retina. Ya esto allí
digamos, como les explicábamos ahora, si neutraliza de trazo delante, lo que nos va a decir es si es hipermétrope o miópico. Y simple es cuando uno focaliza en retina y el otro sea de trazo delante, y compuesto es cuando ambos están ya sea por delante todos dos o por detrás de la retina todos dos. Por otra parte, encontramos acá otro de nuestros compañeros con el ojo izquierdo es solo esférico, es decir, solo hipermetropía, pero en su ojo derecho sí tiene un astigmatismo pequeño, que es con la regla. Por acá también vamos a encontrar otro de nuestros compañeros, astigmatismo hipermetrópico compuesto en un ojito y simple en el otro, como les explicaba ahorita. Aquí, en esta parte, vamos a encontrar los resultados de la queratometría. Dentro de los resultados de la queratometría, pues lo ideal sería, o de pronto de una manera comparativa, es el defecto refractivo coincidiera con la queratometría, decían ahora años, pero durante varias investigaciones se han dado cuenta de que los resultados en algunas ocasiones no coinciden. Entonces, cuando estamos hablando de córneas más curvas, estamos hablando, como explicaba ahora mi compañera, córneas más curvas, estamos hablando de personas, se supone, que córneas más negativas o miópicas. Y cuando estamos hablando de córneas más planas, personas positivas o hipermetrópicas. Entonces acá vamos a encontrar que esto es una córnea más plana. Eso no es, lo que les acabo de indicar no es regla de oro como les explicaba, es simplemente como un dato. Entonces acá hablamos de córneas, una córnea plana. ¿Por qué? Como les decía ahora mi compañera, una córnea plana es una córnea que está por debajo de los 44. Una córnea curva está por encima de los 44. Por acá encontramos que es una córnea esférica con curvatura ligeramente plana. Esta también es una córnea ligeramente plana. Por acá encontramos córneas planas en este otro compañero, otra córnea plana. Mire que, pues, sin querer queriendo, algunos de los resultados coinciden, porque como hablábamos ahorita en el anterior, veíamos que había más astigmatismos hipermetrópicos que miópicos. Entonces, por acá también hay una córnea curva, córneas con curvatura normal, porque hay resultados de 43, se supone que es más o menos 44. La córnea del meridiano vertical es más curva que en el meridiano horizontal. Y acá la córnea del meridiano vertical es más curva que en el meridiano horizontal. Entonces, pues estos son como los resultados tanto de la refracción como de la queratometría de nuestros compañeros. Ahora vamos a hablar de los resultados. Bueno, en ese momento vamos a hablar un poco sobre los resultados que obtuvimos en la agudeza visual, tanto en visión cercana como en visión lejana. En estas tablas consignamos esos resultados. Acá podemos ver que en visión lejana, los resultados pues en los tres últimos sujetos fueron de 0, en los iniciales fueron de 0,2 en ojo derecho, 0,1 en ojo izquierdo, y acá también encontramos 0,3 y 0,3. Por otra parte, encontramos los resultados en visión cercana. Encontramos que hay una de las compañeras con 1,50, otro que tiene 1, otro que en ojo derecho tiene 1 y en ojo izquierdo 0,75. Bueno, aquí encontramos como resultados muy variables. Por otra parte, pues es importante tener todos estos resultados porque, como decíamos al principio, ahorita la idea es comparar todos estos resultados para poder generar un diagnóstico. Acá también hablamos de los resultados del cover test y el LAC de acomodación. Dentro de los resultados del cover test y el LAC de acomodación, dentro del LAC habían personas con hiper, es decir, hiperacomodación y también con hipoacomodación. El LAC de acomodación nos sirve para, digamos, saber problemas más de acomodación. Entonces acá encontramos menos 3,8, menos 3,8, menos 2,6. Y acá encontramos cada uno si está hipoacomodando o hiperacomodando, resultados que más adelante vamos a analizar. Por otra parte tenemos el cover test, realmente casi todos en visión lejana eran ortofóricos y algunos en visión próxima generaron algunas forias, por lo menos acá exoforia, como sabemos las forias son que no son manifiestas, es decir, solamente se van a manifestar en el momento en que yo hago el test, pero en su vida normal la persona tiene su ojito alineado. Entonces solamente se encontraron exoforias, pero más que todo en visión próxima. Ahora ya vamos a hacer las discusiones generales. Bueno, como mi compañera ya les habló y les mostró los resultados que se obtuvieron tras evaluar a 5 de nuestros compañeros, ahorita llegó el momento de discutir un poco estos resultados. Ahorita los vamos a discutir primero de manera general y luego un poquito más específico. Vamos a discutir cada uno de los test. Vamos a discutir cada uno de los test y sus resultados. Entonces, en refracción se dice que 4 de cada 5 pacientes presentaron astigmatismo hipermetrópico con la regla. En queratometría se dice que 3 de cada 5 presentan córneas planas. Este es un dato, la verdad, un poco preocupante porque, como sabemos, no es normal encontrar córneas planas. Pero también hay que reflejar o mostrar que uno de estos 3 pacientes es o fue pasado por un láser refractivo. Entonces, esto explica por qué su córnea es más plana. Igual, los otros dos tampoco es como de preocuparnos tanto porque son ligeramente planas, tampoco son córneas completamente planas, tipo un 36, 37, ¿no? Sino que simplemente no son del todo normales. Por otro lado, tenemos que 1 de cada 5 son córneas curvas y por otro lado, que 1 de cada 5 son córneas que se encuentran en un rango normal, o sea que están en 44 dioptrías. Por otro lado, tenemos entonces los resultados del cover test. Decimos que en visión lejana, como les decía mi compañera ahorita, estos sujetos presentaron ser ortofóricos.
todos los 5 pacientes dijeron o se mostró que eran ortofóricos en visión lejana. Y en visión próxima, 4 de cada 5 presentaron que tenían una exoforia. Pero entonces aquí entra a colación que esta exoforia puede ser una exoforia fisiológica, porque por el hecho y la ubicación de nuestras órbitas, el ojo tiende a presentar una ligera exoforia. En el LAC de acomodación se dice que 3 de cada 5 personas presentaron hiperacomodación, 1 de cada 5 hipoacomodó y 1 de cada 5 se encontró con una acomodación normal. En esta parte del LAC de acomodación hay que tener muy en cuenta, o hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de darle un diagnóstico al paciente, porque en esta parte es muy susceptible el hecho de que sin fijarnos en el LAC de acomodación, mandemos o le recetemos una fórmula refractiva al paciente cuando no la necesita porque su problema no es refractivo, sino que es acomodativo. Entonces, los resultados del LAC de acomodación hay que tenerlos muy en cuenta. Y por último tenemos las agudezas visuales. Las agudezas visual lejanas sin corrección se encontró que 3 de cada 5 cuentan con una agudeza visual sin corrección lejana en 0,0 y 2 de cada 3 están ligeramente comprometidos, pero pues tampoco es que sea algo muy manifiesto. Y la agudeza visual cercana sin corrección, los datos en visión próxima se encontraron entre los rangos normales, a excepción de un sujeto, que era el sujeto número 1, que estaba ligeramente afectado, y en la refracción se pudo ver que era el que tenía la refracción, una hipermetropía mayor que los anteriores. Por otro lado, entonces, tenemos las discusiones específicas. Aquí ya vamos a hablar de relaciones, por lo menos, por ejemplo, lo que es relación entre keratometría y refracción y otro tipo de relaciones. Empecemos entonces con la relación entre keratometría y refracción. Entonces hicimos como esta pequeña tablita para ver si había o no relación. Entonces vamos a empezar con el sujeto número 1. En el sujeto número 1, entre la keratometría y la refracción, sí se presenta una relación, porque el paciente presenta córneas planas en ambos ojos y presenta un astigmatismo hipermetrópico. Como les decía mi compañera, una córnea plana significa una córnea más positiva, y al tener una córnea más positiva, quiere decir que la persona lo más probable es que sufra hipermetropía. Por otro lado, tenemos el sujeto número 2, que en el sujeto número 2 se dice que no hay una relación entre la córnea o la keratometría y la refracción, ya que ese sujeto es un sujeto que en la refracción demostró ser un paciente que tenía un astigmatismo miópico y en la keratometría tiene córneas planas. Entonces aquí realmente no hay una relación, porque ya sabemos que para un miope las córneas deben ser curvas y para un hipermétrope planas. El sujeto número 3, que es este que tenemos aquí vemos que tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo hay una relación, porque este presenta córneas planas y en ambos ojos tiene hipermetropía, astigmatismo hipermetrópico. Por otro lado, tenemos el sujeto número 4, que en este sí hay una relación en este caso no existe una relación porque el paciente presenta córneas curvas y tiene una hipermetropía en ambos ojos. Entonces, como les venía diciendo, córneas curvas, miopía, córneas planas, hipermetropía. Entonces aquí tenemos córneas curvas e hipermetropía, entonces no hay una relación. Y en el sujeto número 5 tenemos que tampoco hay una relación, ya que se presenta curvaturas corneales curvas y su defecto refractivo es un astigmatismo hipermetrópico. Entonces podemos observar que en la mayoría de los casos, en 3 de cada 5 pacientes en los que se hace una relación entre keratometría y refracción, no hay una relación directa. Entonces aquí lo que mi compañera les decía ahorita tiene mucho que ver, que esto es una teoría, más no tiene que ser una regla. Bueno, entonces ya tenemos la relación entre keratometría y refracción. Ahorita vamos a ver si existe una relación entre la agudeza visual lejana, agudeza visual cercana, cobertés, con la refracción de cada paciente. Decimos que en el sujeto número 1 no hay una relación con la agudeza visual lejana, pero sí hay una relación con la agudeza visual cercana, porque el paciente presenta es una hipermetropía. En el cobertés, hablemos de manera general, todos los pacientes tenían una relación con lo que vendría siendo su defecto refractivo. Los otros 4 pacientes, a excepción del primero, sí tienen una relación con la agudeza visual lejana. En agudeza visual cercana, el sujeto 2 y sujeto 3 no tienen relación, pero el sujeto número 4 y número 5 sí tienen relación con la refracción. Y con esto terminaría entonces aquí las discusiones específicas de los resultados obtenidos y vamos a hablar un poquito de las medidas a tomar a continuación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para saber si mandamos RX o terapia. Bueno, como les dice mi compañera, ahorita vamos a hablar un poco sobre las medidas que tenemos en cuenta. Teniendo en cuenta lo que ella nos los datos que ella nos acaba de relacionar, podemos decir que para el sujeto 1 vamos a enviar el RX. ¿Por qué podemos decir que vamos a dar RX? Porque sacamos la refracción y nos dio una hipermetropía, ¿cierto? Entonces luego hicimos una toma del LAC de acomodación y resulta que los resultados, perdón,
resulta que allí lo que nos dio fue una hiperacomodación. Quiere decir que estos dos resultados se van a unir y van a generar una persona hipermétrope. Entonces, al haber una hipermetropía tanto constatada con el LAC de acomodación, entonces tranquilamente vamos a poder enviar el lente positivo porque no vamos a tener problemas acomodativos. Por otra parte, tenemos al sujeto número 2, en el cual allí vamos a enviar a terapia. ¿Por qué decimos que a ese paciente lo vamos a enviar a terapia? Porque cuando hicimos el LAC de acomodación, ofreció unos resultados de hiperacomodación y en su refracción es negativa. Aquí estamos hablando de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona miope debería darnos unos resultados de hipoacomodación. Como este paciente nos está dando resultados de hiperacomodación, si nosotros lo que hacemos es ponerle un lente negativo a este paciente, lo que va a hacer es que el paciente va a acomodar más, porque sabemos de que un lente negativo genera más acomodación, altera la acomodación, entonces este paciente va a seguir con la incomodidad, los síntomas, entonces aquí a este paciente decidimos darle terapia. Por otra parte, tenemos al sujeto número 3, como vemos acá en la tabla, dijimos que vamos a dar terapia. ¿Por qué vamos a dar terapia? Porque decimos de que el paciente presenta hipermetropía y su LAC de acomodación se encuentra en hipoacomodación. Me explico, como les decía ahorita, un lente negativo activa la acomodación, un lente positivo relaja la acomodación. Entonces tenemos un paciente hipermétrope. Como les dije inicialmente, el paciente hipermétrope se corrige con un lente positivo. Si ponemos un lente positivo en un paciente con hipoacomodación, vamos a relajar más la acomodación, el paciente va a tener más síntomas, entonces esto quiere decir que no le estamos haciendo un bien. Lo que vamos a hacer es generar más inconvenientes. Por eso en este paciente no es posible enviar el RX, sino enviarlo a terapia. Por otra parte, tenemos el sujeto número 4, el cual sí tranquilamente podemos decir que le vamos a enviar el RX, ya que este paciente, al darle el RX, pues su problema netamente refractivo y en el momento de realizar el LAC de acomodación, este dio una hiperacomodación. ¿Qué quiere decir hiperacomodación? Que el paciente tiene una hipermetropía. Entonces, tranquilamente vamos a enviar el RX porque eso va a ayudar a disminuir los síntomas del paciente, va a poder tener una mejor visión y no va a generar problemas. Por otra parte, tenemos el sujeto número 5, al cual también hemos decidido enviarle un RX. ¿Por qué? Porque el paciente en su LAC de acomodación, los resultados normales, así que el RX positivo que requiere no ofrecería de manera negativa el sistema, no afectaría de manera negativa el sistema acomodativo. Entonces, hay que tener muy en cuenta, y yo creo que aquí es de vital importancia, que nos demos cuenta de estos resultados. Entonces, bueno, yo creo que ustedes evidenciaron que el 40% de los pacientes presentan terapia, necesitan que se les sea enviado terapia. El 60% de los pacientes RX. ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que es momento que tomemos conciencia como futuros profesionales de que hay que tener en cuenta todos estos test de acomodación, porque hemos caído en digamos, en un error constante de estar enviando refracción, hiperacomodando a los pacientes, generando más problemas acomodativos. Entonces, es importante y sobre todo nos hemos dado cuenta de que todos los test se complementan para poder generar un diagnóstico. Entonces, ahora vamos a pasar a las conclusiones, pues con la idea de que tengamos en cuenta cada una de las cosas que ya hemos hablado. Finalmente, nos atrevemos a decir que debido a la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, se llevó a cabo de una manera adecuada la práctica, se tomaron todas las medidas necesarias y se hizo un esfuerzo para poder que cada uno de los estudiantes, todo lo teórico que habíamos aprendido en las clases virtuales, se llevara, digamos, a una práctica para que de esta manera se entendiera mejor. Adicional a eso, pues yo creo que es importante dar los agradecimientos al docente porque siempre tuvo su disposición para enseñarnos, explicarnos una y otra vez y sobre todo porque implementó todas las formas para que nosotros en el corto tiempo de 4 semanas, yendo solamente los días viernes, pudiéramos entender y comprender de una mejor manera cada uno de los procesos que van a ser de vital importancia para nuestro desarrollo profesional. Pienso que esta parte de cuarto semestre para nosotros fue muy importante porque aquí pudimos darnos cuenta de cada uno de los test que habíamos aprendido en tercer semestre, que habíamos aprendido en segundo semestre, cómo todos se van juntando y de esa manera nos van ayudando a generar un diagnóstico más efectivo. Por otra parte, se dice que se logró fusionar los conocimientos, como les decía yo ahorita. O sea, encontramos de que allí ya está el punto donde de pronto nos vamos a dar cuenta para qué servía cada una de estas cosas, pero en conjunto. Yo creo que también cabe resaltar la importancia de los test acomodativos. Es importante que en este momento yo recalque esto porque en la actualidad los profesionales de la salud visual no están implementando tanto eso. Entonces, queremos que en este momento tomemos conciencia y empecemos a implementarlos para que los pacientes tengan unas debidas correcciones o su debida terapia o lo que realmente necesitan. Entonces, pues yo creo que es suficiente. Nos dimos cuenta de algunos resultados, nos dimos cuenta de cuán importante es cada una de las técnicas y pues esperamos que esto sea de gran ayuda para ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde. Quien les habló, Juliana Osorio, y mi compañera. Muchas gracias, Manuel Osorio.